Él yacía en el suelo mientras 7 médicos lo rodeaban con sus aparatos inútiles. Nadie vio a la mujer de la limpieza acercarse con un simple vaso de refresco que haría lo que millones en equipamiento no pudieron: salvar la vida del hombre más poderoso de la ciudad. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. El sol de mediodía atravesaba los enormes ventanales del piso 47, iluminando la sala de juntas con ese brillo dorado que solo el dinero puede comprar. Alejandro Montoya, de pie frente a la mesa oval de caoba, dominaba la escena como el depredador que era en el mundo de los negocios. Su traje italiano de $5.000 se ajustaba perfectamente a su cuerpo delgado pero fuerte, mientras su voz resonaba con autoridad absoluta. «La adquisición de Tecnova no está en discusión», declaró golpeando ligeramente la mesa con su dedo índice. «Es una oportunidad que no vamos a dejar pasar». Los 12 directores sentados ante él asintieron casi por reflejo. Nadie se atrevía a contradecir al hombre que había convertido una pequeña empresa familiar en un imperio valuado en billones. En un rincón de la sala, casi invisible para todos, Rosa Suárez limpiaba cuidadosamente el polvo de un jarrón decorativo. Sus movimientos eran precisos y silenciosos, como si hubiera aprendido a existir sin perturbar el aire que respiraban los poderosos. Llevaba 5 años trabajando para la empresa de limpieza que servía al edificio Montoya. 5 años siendo un fantasma en salas llenas de hombres y mujeres que decidían el destino de miles. Alejandro continuó con su discurso, paseándose ahora frente a la pantalla donde se proyectaban gráficos ascendentes. El último trimestre ha superado todas nuestras... De repente, las palabras se le atascaron en la garganta. Su mano derecha subió instintivamente hacia su cuello, como queriendo aflojar una corbata invisible que lo estrangulaba. El silencio fue inmediato. Los ojos de Rosa, siempre atentos aunque fingiera no estarlo, captaron el cambio en el rostro del magnate. Un sudor frío apareció de pronto en su frente. Sus labios, normalmente firmes y seguros, temblaban ligeramente. Algo no estaba bien. Alejandro intentó continuar, pero las palabras salían ahora como susurros entrecortados. Sus piernas flaquearon. La carpeta con documentos que sostenía en la mano izquierda cayó al suelo, esparciendo papeles como hojas de otoño. Y entonces, sin más aviso, el cuerpo del poderoso Alejandro Montoya se desplomó con un golpe seco sobre el costoso piso de mármol italiano. El caos se desató en segundos. «¡Llamen a emergencias!», gritó Martín Salgado, el director financiero, levantándose tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. «¡Alejandro! ¡Alejandro!». La voz de su hijo Ricardo resonaba por encima del repentino murmullo de voces alteradas. 3 personas ya tenían sus teléfonos en la mano. 2 guardias de seguridad entraron corriendo por la puerta principal. Una secretaria sollozaba en una esquina mientras otra corría a buscar agua. Rosa permaneció inmóvil, su cuerpo pegado a la pared como si quisiera fundirse con ella, pero sus ojos no abandonaron ni por un segundo el cuerpo caído del magnate. En menos de 10 minutos, lo que parecía un ejército médico invadió la sala. 7 especialistas, cada uno con su propio equipo, rodearon a Alejandro Montoya como buitres sobre una presa caída. El primero en llegar fue el cardiólogo personal del empresario, seguido por un neurólogo, un internista, un endocrinólogo y 3 médicos más cuyos títulos se perdieron en la confusión. «Pulso débil pero presente», anunció el cardiólogo, colocando un estetoscopio sobre el pecho de Alejandro. «Pupilas reactivas, ligeramente dilatadas», dictaminó el neurólogo, apuntando una pequeña linterna hacia los ojos entreabiertos del hombre. Los aparatos comenzaron a aparecer. Un monitor cardíaco, un medidor de presión, agujas, tubos, medicamentos. La sala de juntas se transformó en una unidad de cuidados intensivos improvisada en cuestión de minutos. «Podría ser un infarto», sugirió el cardiólogo conectando electrodos al pecho de Alejandro. «No descartemos un ACV», respondió el neurólogo, examinando la simetría facial del paciente. «Sus niveles de presión están por el suelo», intervino un tercero. Ricardo Montoya, el hijo de Alejandro, un joven de apenas 28 años que había heredado los ojos penetrantes de su padre, pero no su frialdad, observaba la escena con el rostro descompuesto por el terror. Sus manos se retorcían una contra otra, inútiles,
incapaces de hacer algo por el hombre que lo había criado con mano dura pero segura. Rosa seguía observando. Algo en la escena no encajaba. Los síntomas, había algo en ellos que le resultaba dolorosamente familiar. El rostro pálido y sudoroso, las manos temblorosas, la respiración irregular. Y ese olor dulce, casi frutal, que nadie más parecía notar. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era exactamente lo que había visto tantas veces en su madre. «Preparen una dosis de adrenalina», ordenó uno de los médicos. «Necesitamos estabilizarlo antes de trasladarlo», respondió otro, ajustando una vía intravenosa en el brazo de Alejandro. El cuerpo del millonario se agitó ligeramente. Sus labios, ahora con un tono azulado, se movieron como intentando formar palabras que no llegaban. Rosa sintió que el corazón se le aceleraba. Cada segundo contaba. Las manos le sudaban aferradas al palo de su escoba. Algo dentro de ella, una voz que reconoció como la de su madre, le gritaba que actuara. «No es el corazón», murmuró para sí misma. Ninguno de los presentes la escuchó. Nadie miraba a la mujer de la limpieza. Los médicos continuaron su batalla de diagnósticos cruzados, cada uno defendiendo su especialidad como la respuesta correcta al enigma que yacía en el suelo. «El electrocardiograma muestra alteraciones», insistió el cardiólogo. «Pero sus pupilas indican». Rosa dio un paso adelante, luego otro. Su cuerpo se movía casi por voluntad propia. «Es una hipoglucemia severa», exclamó finalmente con una voz que no reconoció como propia. «Necesita azúcar ahora mismo o entrará en coma». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. 7 pares de ojos la miraron con una mezcla de sorpresa e indignación. «¿Perdón?». El tono del cardiólogo estaba cargado de condescendencia. «Señora, por favor regrese a su lugar. Esto es un asunto médico. Por favor, retírese», añadió secamente el neurólogo sin siquiera mirarla. «Seguridad, ¿pueden sacarla?», pidió uno de los ejecutivos con un gesto despectivo. Pero Rosa ya no podía detenerse. Había visto a su madre al borde de la muerte demasiadas veces por el mismo motivo. Había aprendido a reconocer los signos, porque ningún médico llegaba jamás a tiempo al barrio donde vivían. Su aliento huele a frutas, está sudando frío, sus manos tiemblan. «Es una bajada de azúcar», insistió, elevando su voz por encima del murmullo de desaprobación. Un guardia de seguridad la tomó por el brazo. «Venga conmigo, señora». Rosa se zafó con una fuerza que sorprendió a todos, incluso a ella misma. «Mi madre es diabética. He visto esto cientos de veces». Sus ojos buscaron desesperadamente algo en la sala. «Necesita azúcar ahora». El cuerpo de Alejandro comenzó a convulsionar ligeramente. El monitor cardíaco emitió un pitido más agudo. «Lo estamos perdiendo», anunció el cardiólogo, preparando el desfibrilador. Rosa no esperó más. Con pasos decididos, esquivó al guardia y se dirigió a la mesa de refrigerio situada en el extremo de la sala. Tomó un vaso de refresco de cola que alguien había dejado a medias y regresó junto al cuerpo del millonario. Antes de que nadie pudiera detenerla, se arrodilló junto a él, sostuvo su cabeza con una mano y con la otra acercó el vaso a sus labios. «¡Deténgala!», gritó alguien. Pero Ricardo, el hijo de Alejandro, levantó una mano. «Esperen, dejémosla intentar». Con cuidado pero firmeza, Rosa vertió un poco del líquido dulce entre los labios de Alejandro, masajeando suavemente su garganta para ayudarlo a tragar. «Vamos, vamos», susurró, como tantas veces había hecho con su madre. Al principio, el líquido pareció resbalar por la comisura de los labios del hombre. Luego, un pequeño reflejo de deglución. Y otro. Los médicos observaban, divididos entre la incredulidad y la indignación profesional. Alejandro tosió débilmente. Luego, con más fuerza, sus ojos, nublados hasta entonces, comenzaron a enfocarse lentamente. La sala contuvo la respiración. El magnate parpadeó varias veces, como alguien que despierta de una pesadilla. Sus pupilas se contrajeron. El color comenzó a volver gradualmente a su rostro. Y entonces tomó una profunda bocanada de aire. El monitor cardíaco estabilizó su ritmo. La tensión en la sala se transformó en un asombro colectivo. Rosa siguió dándole pequeños sorbos de refresco, sosteniendo su cabeza con la delicadeza con que una madre sostiene a su hijo. ¿Qué pasó? La voz de Alejandro sonaba rasposa, lejana, pero estaba ahí.
Ricardo se arrodilló junto a su padre, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «¿Estás bien, papá? ¿Estás bien?», fue todo lo que pudo decir. Los médicos intercambiaron miradas atónitas. El endocrinólogo fue el primero en reaccionar, tomando rápidamente un glucómetro de su maletín. Pinchó el dedo de Alejandro y confirmó lo que Rosa ya sabía. 39 mg/dL, anunció. Hipoglucemia severa. El cardiólogo se pasó una mano por el rostro, visiblemente perturbado. ¿Cómo es posible? No tiene antecedentes de diabetes. Pero esa pregunta quedó flotando en el aire mientras Alejandro Montoya, el hombre más poderoso de la ciudad, miraba directamente a los ojos de Rosa, la mujer invisible que acababa de salvarlo de la muerte con un simple vaso de refresco. «Gracias», susurró, y en esa única palabra había más sinceridad de la que jamás había puesto en ningún discurso ante sus accionistas. Rosa solo asintió, incómoda ante la atención repentina, deseando volver a su invisibilidad habitual. Pero era demasiado tarde. Ya nada sería igual después de este momento. El sol seguía entrando por los ventanales, iluminando ahora a dos personas que nunca debieron encontrarse: el millonario implacable y la mujer de la limpieza que había hecho lo que 7 médicos con sus títulos y aparatos no pudieron: salvarle la vida. El silencio que se apoderó de la sala de juntas era casi tangible. 7 médicos especialistas, con sus títulos enmarcados en las mejores universidades del mundo, permanecían inmóviles, con la mirada fija en la mujer que se arrodillaba junto al hombre más poderoso de la ciudad. Ninguno se atrevía a admitir lo obvio. Habían fallado donde una simple empleada de limpieza había triunfado. El cardiólogo fue el primero en romper el silencio, aclarándose la garganta de manera incómoda. «Debemos trasladar al señor Montoya al hospital inmediatamente», dijo, intentando recuperar el control profesional de la situación. «Necesitamos realizar pruebas exhaustivas». Pero Alejandro Montoya, aún recuperando el color en su rostro, levantó una mano débil pero firme. «Espere». Su voz sonaba rasposa, pero la autoridad innata que lo caracterizaba comenzaba a regresar. «Quiero saber qué acaba de pasar». El endocrinólogo dio un paso adelante, sujetando el glucómetro en su mano. «Ha sufrido una hipoglucemia severa, señor Montoya. Sus niveles de azúcar en sangre cayeron a niveles peligrosamente bajos». «¿Por qué?», preguntó Alejandro, incorporándose lentamente con la ayuda de su hijo Ricardo. «Es difícil determinarlo sin pruebas adicionales», respondió el médico. «Podría ser diabetes no diagnosticada, o quizás un insulinoma, un tumor que produce exceso de insulina». Ricardo, que no había soltado la mano de su padre ni un segundo, dirigió su mirada hacia Rosa, quien intentaba discretamente retroceder hacia su carrito de limpieza. «No se vaya, por favor», le pidió con una voz quebrada por la emoción. Usted salvó a mi padre». Los ojos de todos los presentes se posaron nuevamente sobre Rosa. La mujer, de unos 45 años, con su uniforme gris gastado y el cabello recogido en un moño simple, parecía encogerse ante la atención. «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho», murmuró, con la mirada fija en el suelo de mármol que tantas veces había pulido hasta dejarlo reluciente. «No cualquiera», la contradijo Alejandro, ahora sentado en una silla que alguien había acercado. 7 médicos no supieron qué hacer. Usted sí, un ejecutivo calvo y con gafas, que solía burlarse de Rosa en los pasillos imitando su acento cuando limpiaba cerca de su oficina, bajó la mirada, incapaz de sostener la escena. El neurólogo, aún visiblemente incómodo por la situación, intentó retomar el control profesional. «Fue una coincidencia afortunada», dijo con tono condescendiente. «La señora acertó con un remedio casero que...». «No fue coincidencia», lo interrumpió Ricardo con firmeza inesperada. «Ella sabía exactamente lo que hacía. Lo vi en sus ojos». Rosa se retorció las manos nerviosamente. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, mucho menos a ser defendida por alguien como el hijo del dueño de la empresa. «Mi madre es diabética», explicó en voz baja. «He visto estos síntomas muchas veces». Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de un peso que solo quienes han cuidado a un ser querido enfermo pueden entender. No era solo conocimiento, era experiencia vivida, sufrida en carne propia. Alejandro Montoya, cuya respiración ya se había normalizado,
Observaba a Rosa con una intensidad perturbadora, como si intentara resolver un enigma. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente. Rosa. Rosa Suárez, señor. Alejandro asintió lentamente. Por primera vez en su vida parecía no saber qué decir. Este hombre, famoso por sus discursos impecables en juntas directivas y cumbres empresariales, se encontraba momentáneamente sin palabras frente a una empleada de limpieza. Uno de los guardias de seguridad se acercó a la camilla que habían preparado para trasladar al magnate. Señor Montoya, los paramédicos están listos para llevarlo al hospital. Los médicos aprovecharon la oportunidad para recuperar su autoridad. Es imperativo realizar estudios completos, insistió el cardiólogo. Alejandro se dejó ayudar para ponerse de pie, pero sus ojos no abandonaron a Rosa. Quiero que ella venga conmigo, dijo, señalándola. La petición cayó como una bomba en la sala. Los médicos intercambiaron miradas confusas. Los ejecutivos, desconcertados, murmuraban entre sí. Rosa abrió los ojos como platos, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Papá, los médicos necesitan espacio para trabajar, comenzó Ricardo, pensando que su padre aún estaba confundido. He dicho que quiero que ella venga conmigo, repitió Alejandro con ese tono que no admitía discusión. Confío más en sus instintos que en todos estos títulos universitarios que no vieron lo evidente. Un silencio incómodo se apoderó nuevamente de la sala. Los médicos, visiblemente ofendidos pero conscientes de quién firmaba sus cheques, no se atrevieron a protestar. Rosa dio un paso adelante, temblorosa. Señor Montoya, yo solo soy la señora de la limpieza. No debería... Usted acaba de salvarme la vida, señora Suárez, la interrumpió Alejandro. Creo que eso le da derecho a acompañarme si así lo deseo. Rosa bajó la mirada, sin saber qué responder. Nunca en sus 5 años trabajando en ese edificio la habían tratado como algo más que un mueble, una presencia necesaria, pero invisible. De pronto, una empleada de recursos humanos se acercó a ella con una expresión de preocupación calculada. «Necesitarás un permiso especial para ausentarte de tus labores», le dijo en voz baja. «Tendré que consultar con tu supervisor y...» «Yo soy el dueño de este maldito edificio», espetó Alejandro, su voz recuperando la fuerza habitual. «Si digo que ella viene, y seguirá recibiendo su paga completa». La empleada retrocedió, visiblemente intimidada. «Por supuesto, señor Montoya. Disculpe». Los paramédicos terminaron de preparar la camilla. Alejandro permitió que lo ayudaran a recostarse, pero su mirada seguía fija en Rosa. «¿Vendrá, señora Suárez?» Su tono había cambiado. Casi podría decirse que había un atisbo de súplica en él, algo completamente ajeno al carácter del implacable magnate. Rosa asintió lentamente, sin entender completamente lo que estaba sucediendo. ¿Cómo había pasado de limpiar el polvo de un jarrón a convertirse en la persona de confianza del hombre más poderoso de la ciudad? Mientras los paramédicos comenzaban a mover la camilla, los empleados y ejecutivos se apartaban para dejar paso. Algunos habían comenzado a aplaudir tímidamente, creando una ola que pronto se extendió por toda la sala. Rosa caminaba junto a la camilla, consciente de las miradas que la seguían. Sintió que sus mejillas ardían. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Toda su vida había trabajado para pasar desapercibida, para ser eficiente sin ser notada. Una secretaria se acercó y le apretó el brazo con afecto. «Lo que hiciste fue increíble», le susurró. Rosa intentó esconderse en sí misma, pero la mano de Alejandro Montoya encontró la suya mientras lo trasladaban al elevador. «Gracias», repitió él, y en esa única palabra había más sinceridad de la que jamás había mostrado en sus famosas conferencias de prensa. El elevador descendió rápidamente hacia la planta baja donde esperaba la ambulancia. Ricardo Montoya, el hijo, seguía de cerca, observando con curiosidad la interacción entre su padre y esta mujer desconocida que había aparecido de la nada para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Una vez en la ambulancia, los paramédicos conectaron a Alejandro a un suero intravenoso con glucosa. Los médicos especialistas insistieron en ir en sus propios vehículos, siguiendo la ambulancia hasta el hospital privado, donde el magnate tenía una suite permanentemente reservada para emergencias. Rosa se sentó en un pequeño espacio que le indicaron, sintiéndose completamente fuera de lugar. Sus manos, ásperas por años de trabajo con productos de limpieza, descansaban inquietas sobre el uniforme gris
que nunca le había parecido tan inapropiado como en ese momento. ¿Cómo supo lo que me pasaba?, preguntó Alejandro cuando la ambulancia se puso en marcha. Rosa tragó saliva, incómoda ante la pregunta directa. «Mi madre es diabética desde hace 20 años», respondió con voz queda. «Vive conmigo y mis hijos. He visto esos síntomas muchas veces». «¿Sus hijos?», preguntó Alejandro, mostrando un interés genuino que sorprendió incluso a Ricardo, quien nunca había visto a su padre preocuparse por la vida personal de ningún empleado. «Tengo 2», respondió Rosa, y por primera vez una pequeña sonrisa iluminó su rostro. «Lucía tiene 15 años y Miguel 12. ¿Y su esposo?», preguntó Alejandro. La sonrisa desapareció tan rápido como había llegado. «Nos dejó hace 4 años», respondió con simpleza, sin dramatismos. «Dijo que iba a comprar cigarrillos». Ricardo no pudo evitar una pequeña sonrisa ante el humor seco y resignado de aquella mujer. «Lo siento», dijo Alejandro, y lo más sorprendente era que realmente parecía sentirlo. El paramédico que monitoreaba los signos vitales del magnate anunció que sus niveles de glucosa estaban normalizándose. «El suero con glucosa está funcionando perfectamente», explicó. «Sus constantes vitales están estabilizándose». Alejandro asintió distraídamente. Su atención seguía centrada en Rosa. «¿Por qué no dudó en actuar?», preguntó. Cualquier otra persona habría temido las consecuencias de contradecir a 7 médicos. Rosa miró por la ventanilla de la ambulancia durante unos segundos, como si buscara las palabras adecuadas. «Cuando mi madre tuvo su primera crisis, vivíamos en un barrio donde las ambulancias tardaban horas en llegar», dijo finalmente. «Aprendí que dudar significa muerte. Y yo...» Se detuvo, buscando valor para continuar. «Yo vi en sus ojos el mismo miedo que vi en los de mi madre. No pude quedarme quieta». Ricardo, que había permanecido en silencio, observaba la escena con fascinación. Nunca había visto a su padre tan vulnerable, tan humano. La ambulancia se detuvo finalmente frente a la entrada de emergencias del Hospital San Ángel, el centro médico más exclusivo de la ciudad. Un equipo completo de médicos y enfermeras esperaba en la entrada, alertados por una llamada anticipada. Mientras trasladaban a Alejandro al interior del hospital, Rosa se quedó atrás, insegura de si debía continuar acompañándolos o regresar a su trabajo. «Venga con nosotros», le dijo Ricardo, notando su indecisión. «Mi padre la quiere cerca». Rosa asintió y siguió al joven heredero por los pasillos inmaculados del hospital, sintiéndose completamente fuera de lugar con su uniforme gris entre el personal médico vestido de blanco. La suite hospitalaria reservada para Alejandro Montoya más parecía una habitación de hotel de 5 estrellas que un cuarto de hospital. Amplios ventanales con vista a la ciudad, muebles de diseño, una cama ajustable de última generación y hasta un pequeño salón para recibir visitas. Mientras el equipo médico instalaba a Alejandro y comenzaba a realizar pruebas, Rosa se quedó en un rincón, intentando fundirse con las paredes. Observaba en silencio cómo los médicos ahora se afanaban en demostrar su valía, ordenando análisis tras análisis. «Su nivel de azúcar ya está estable, señor Montoya», informó una enfermera. «Pero necesitaremos mantenerlo en observación al menos por esta noche». Alejandro asintió, recostado en la cama de hospital, ahora con una bata que parecía haber sido confeccionada específicamente para él, nada que ver con las habituales batas de hospital. Cuando finalmente los médicos salieron para discutir los resultados preliminares, quedaron en la habitación solo Alejandro, Ricardo y Rosa. «Acérquese, señora Suárez», pidió Alejandro haciendo un gesto con la mano. «No muerdo, se lo aseguro». Rosa se acercó tímidamente a la cama. «Debería volver al trabajo», dijo en voz baja. «Mi supervisor se enfadará si...» «Su supervisor responde ante mí», la interrumpió Alejandro. «Y yo digo que usted se queda aquí». Ricardo observaba la interacción con creciente interés. Pocas veces había visto a su padre mostrar tanta consideración por alguien. «Papá, deberías descansar», sugirió. «Descansaré cuando me muera», respondió Alejandro con su habitual aspereza, para luego suavizar el tono al dirigirse nuevamente a Rosa. «Hábleme de usted. ¿Siempre quiso ser personal de limpieza?». La pregunta, aunque directa, no tenía el tono condescendiente que Rosa había esperado. Había genuina curiosidad en ella. «No, señor», respondió retorciéndose nerviosamente las manos. Yo estaba estudiando enfermería». Los ojos de Alejandro se abrieron con sorpresa.
¿Enfermería? Rosa asintió, y por un momento su mirada pareció perderse en recuerdos distantes. Completé 2 años, explicó, pero cuando mi esposo nos abandonó, tuve que dejar los estudios. No podía trabajar, estudiar y cuidar de 2 niños pequeños y mi madre enferma. Un silencio pesado se instaló en la habitación. Alejandro Montoya, el hombre que había construido un imperio financiero con la misma facilidad con que otros respiraban, parecía genuinamente impactado por la historia simple, pero devastadora de esta mujer. «Ella hizo más por usted que cualquier médico, papá», dijo Ricardo, rompiendo el silencio. Con todo su conocimiento teórico, ninguno vio lo que ella vio en segundos. Alejandro asintió lentamente. Por primera vez en años, quizás décadas, una sonrisa genuina, sin rastro de ironía o desprecio, apareció en su rostro. Era una sonrisa que Ricardo no había visto desde que su madre vivía, una expresión que creía perdida para siempre en el rostro de su padre. «Señora Suárez», dijo Alejandro, mirando a Rosa como quien descubre un tesoro escondido a plena vista. «Le prometo que su vida no continuará siendo invisible. No después de hoy». Rosa bajó la mirada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. No sabía que esas palabras marcarían el inicio de un camino que jamás habría imaginado para ella y sus hijos. Un camino que comenzó cuando 7 médicos fallaron y una mujer de la limpieza hizo lo increíble. La luz del amanecer se filtraba tímidamente a través de las persianas automáticas de la habitación hospitalaria cuando Alejandro Montoya abrió los ojos. Por un momento, su mente navegó en la nebulosa entre el sueño y la vigilia, intentando reconocer dónde se encontraba. El olor antiséptico, el pitido rítmico de los monitores y la firmeza inconfundible de una cama de hospital lo trajeron de vuelta a la realidad. Los recuerdos del día anterior regresaron como oleadas. Su discurso interrumpido, la sensación de caer en un pozo sin fondo, rostros borrosos inclinados sobre él, y luego, ella, la mujer de la limpieza que había hecho lo que 7 especialistas no pudieron. Giró la cabeza lentamente y la vio. Rosa Suárez estaba sentada en un sillón junto a la ventana, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, dormida. Había insistido en quedarse toda la noche, a pesar de las protestas del personal de enfermería que argumentaba que solo familiares directos podían permanecer después del horario de visita. «Ella se queda», había ordenado Alejandro con ese tono que nadie en su empresa, o en este hospital que llevaba su apellido en una de sus alas, se atrevía a cuestionar. Ahora la observaba con curiosidad. Su rostro, relajado en el sueño, mostraba líneas de cansancio y preocupación que parecían haberse grabado permanentemente en su piel. El uniforme gris de limpieza, arrugado tras una noche en el incómodo sillón, contrastaba con las sábanas de hilo egipcio y los acabados de lujo de la suite hospitalaria. En ese momento, la puerta se abrió suavemente, y Ricardo entró con 2 vasos de café en las manos. Se sorprendió al ver a su padre despierto. «Buenos días», dijo en voz baja para no despertar a Rosa. «¿Cómo te sientes?» «Como si hubiera caído desde el piso 47», respondió Alejandro con una mueca que intentaba ser una sonrisa. «¿Qué han dicho los médicos?» Ricardo dejó los cafés sobre la mesita auxiliar y se sentó en el borde de la cama. «El endocrinólogo vino hace 1 hora. Dice que tus niveles de azúcar están normales, pero quieren hacer más pruebas. Sospechan de un insulinoma, un tumor benigno en el páncreas que produce insulina en exceso». Alejandro asintió, procesando la información con la misma frialdad analítica con la que evaluaba informes financieros. «¿Ha estado aquí toda la noche?», preguntó, señalando con un ligero movimiento de cabeza hacia Rosa. «No se ha movido ni un momento», confirmó Ricardo. «Rechazó la cama plegable que le ofrecieron las enfermeras. Dijo que estaba acostumbrada a dormir en sillas». Algo en esa frase hizo que Alejandro frunciera el ceño. Estaba acostumbrada a dormir en sillas, probablemente junto a la cama de su madre diabética. El movimiento despertó a Rosa, quien se incorporó sobresaltada, como si hubiera sido sorprendida haciendo algo indebido. Sus ojos, aún nublados por el sueño, se abrieron con alarma. «Perdón, me quedé dormida», se disculpó inmediatamente, alisándose el uniforme con gestos nerviosos. «Buenos días, señora Suárez», la saludó Alejandro, con una voz que Ricardo raramente escuchaba, desprovista de su habitual tono autoritario. No tenía por qué quedarse toda la noche.
Quería asegurarme de que estuviera bien, respondió ella con sencillez, como si velar por un completo desconocido fuera lo más natural del mundo. Ricardo le ofreció uno de los cafés que había traído. Pensé que lo necesitaría. Rosa aceptó la taza con ambas manos, agradecida por el calor que emanaba. Gracias, señor Ricardo. Solo Ricardo, por favor, respondió él con una sonrisa amable. Creo que después de salvar la vida de mi padre, podemos dejar las formalidades. Las mejillas de Rosa se tiñeron de un leve rubor mientras daba un pequeño sorbo al café. Una enfermera entró para comprobar los signos vitales de Alejandro y ajustar el goteo del suero. Trabajaba con movimientos precisos y profesionales, pero su mirada se desviaba ocasionalmente hacia Rosa, con una mezcla de curiosidad y recelo. No era habitual que una empleada de limpieza recibiera un trato tan deferente por parte de la familia Montoya. Sus constantes están perfectas, señor Montoya, informó la enfermera. El doctor Sarmiento vendrá en 1 hora para discutir los resultados de las pruebas y el plan a seguir. Alejandro asintió distraídamente. Su atención seguía fija en Rosa, quien bebía su café en pequeños sorbos, claramente incómoda bajo el escrutinio del poderoso empresario. Cuando la enfermera se retiró, el silencio volvió a llenar la habitación. Era un silencio extraño, cargado de preguntas no formuladas, y un inexplicable sentimiento de conexión entre 3 personas que hasta el día anterior habitaban mundos completamente diferentes. ¿Por qué dejó los estudios de enfermería?, preguntó finalmente Alejandro, retomando la conversación de la noche anterior. Rosa bajó la mirada hacia su taza, como si en el oscuro líquido pudiera encontrar las palabras adecuadas. No tuve opción, respondió finalmente. Cuando mi esposo se fue, nos dejó con deudas. Los niños eran pequeños, mi madre ya estaba enferma. Alguien tenía que poner comida en la mesa. No había amargura en su voz, solo la resignación de quien ha aceptado los golpes de la vida como algo inevitable. ¿Y nunca pensó en retomar los estudios?, insistió Alejandro. Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Rosa. Todos los días, confesó. Pero los sueños no pagan las cuentas, señor Montoya. Ricardo observaba el intercambio en silencio, sorprendido por el interés genuino que mostraba su padre. El Alejandro Montoya que conocía jamás habría dedicado más de 10 segundos a conversar con alguien del personal de limpieza. ¿Y sus hijos?, continuó Alejandro. El rostro de Rosa se iluminó inmediatamente. Era como si una luz interior se encendiera cada vez que mencionaba a sus hijos. Lucía es brillante, dijo con orgullo maternal. Saca las mejores notas de su clase. Quiere ser profesora. Y Miguel tiene un talento increíble para el dibujo. Pasa horas dibujando coches en cualquier papel que encuentra. ¿Coches?, preguntó Ricardo interesándose en la conversación. Yo también dibujaba coches cuando era niño. Volvía loco a mi profesor de matemáticas. Rosa sonrió, esta vez sin reservas. Miguel es igual. Su maestra me llamó porque encontró sus cuadernos llenos de dibujos de autos en vez de ejercicios de fracciones. La puerta se abrió nuevamente y entró el doctor Sarmiento, el endocrinólogo jefe del hospital, seguido por 2 médicos más. El hombre, de unos 60 años y con una presencia imponente realzada por su impecable bata blanca, se detuvo un momento al ver a Rosa sentada tan cómodamente junto al paciente más importante del hospital. «Buenos días, señor Montoya», saludó, recuperando rápidamente su compostura profesional. «Tenemos los resultados de sus análisis». Rosa se levantó inmediatamente, dispuesta a abandonar la habitación para dar privacidad. «Quédese», ordenó Alejandro, y aunque su voz no era alta, tenía ese tono indiscutible que usaba en las juntas directivas. El doctor Sarmiento carraspeó, visiblemente incómodo. «Como prefiera». Se acercó a la cama con una carpeta en las manos. «Los resultados confirman nuestra sospecha inicial. Tiene usted un insulinoma, un pequeño tumor en el páncreas que produce insulina en exceso, lo que provoca bajadas severas de azúcar en sangre como la que sufrió ayer». Ricardo se tensó visiblemente. «¿Un tumor? Es benigno», se apresuró a aclarar el médico. «En más del 90% de los casos, estos tumores son benignos. La buena noticia es que es operable, y una vez extirpado, no debería tener más episodios de hipoglucemia». Alejandro asintió, procesando la información. «¿Cuándo puede operarme? Podemos programar la cirugía para mañana mismo. Tengo un hueco a las 9:00 am». «Hágalo»,
dijo Alejandro sin titubear. El médico asintió y continuó explicando los detalles del procedimiento quirúrgico, los riesgos asociados y el tiempo de recuperación estimado. Todo el tiempo, Rosa permaneció en silencio, observando la interacción con atención pero sin intervenir. Por ahora le mantendremos con suero glucosado y monitorizaremos sus niveles de azúcar constantemente, concluyó el doctor Sarmiento. ¿Tiene alguna pregunta? Alejandro miró brevemente a Rosa, como si quisiera que ella hablara, pero la mujer permaneció en silencio, consciente de que no era su lugar cuestionar al médico especialista. No, por ahora no, respondió finalmente Alejandro. El doctor Sarmiento y su equipo se retiraron, dejando nuevamente a los tres solos en la habitación. Es una buena noticia, dijo Ricardo, visiblemente aliviado. Te operan, te quitan ese tumor y vuelves a ser el mismo de siempre. Alejandro no respondió inmediatamente. Su mirada seguía fija en Rosa, quien había vuelto a sentarse en el sillón, sosteniendo su taza de café ya fría entre las manos. ¿Qué piensa, señora Suárez?, preguntó sorprendentemente. Rosa pareció sobresaltarse ante la pregunta directa. No soy médico, señor Montoya. Solo completé 2 años de enfermería. Pero tiene opinión, ¿no es así? La mujer dudó un momento, insegura de si realmente quería escuchar lo que ella pensaba o si solo estaba siendo cortés. La cirugía es lo correcto, dijo finalmente. Los insulinomas pueden causar daño cerebral si las hipoglucemias son frecuentes y severas. Y dudó un instante. Esos episodios pueden aparecer sin aviso, incluso mientras duerme. Alejandro asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. ¿Ve? Sabe más que muchos de los médicos que desfilaron ayer por mi oficina. Ricardo observaba la interacción con creciente curiosidad. Nunca había visto a su padre valorar tanto la opinión de alguien, mucho menos de una persona que, en el mundo jerárquico de Alejandro Montoya, ocupaba uno de los escalones más bajos. La mañana avanzó lentamente. Varios especialistas entraron y salieron de la habitación. Ejecutivos de la empresa llamaron para interesarse por el estado de salud de su jefe. La secretaria personal de Alejandro trajo una tablet con documentos urgentes que requerían su firma. Durante todo ese tiempo, Rosa permaneció discretamente en segundo plano, pero nunca abandonó la habitación. Había algo en su presencia silenciosa y atenta que parecía reconfortar a Alejandro, como si su sola presencia fuera un ancla de realidad en un mundo donde todos buscaban impresionarlo o obtener algo de él. Al mediodía, cuando la actividad en la habitación finalmente se calmó, Alejandro volvió a dirigirse a Rosa. Debe estar cansada. Debería ir a su casa, descansar, ver a sus hijos. Por primera vez desde que la conocía, vio una expresión de alarma genuina en su rostro. «Dios mío, mis hijos», exclamó, llevándose una mano a la boca. «Con todo esto, ni siquiera les avisé que no llegaría a dormir». «¿No les avisó?», preguntó Ricardo sorprendido. Rosa negó con la cabeza, visiblemente angustiada. «Todo pasó tan rápido. Lucía debe estar preocupada. Ella siempre me espera para cenar, no importa la hora que sea». «¿No tiene teléfono celular?», preguntó Alejandro. «Se me rompió hace 2 semanas», explicó ella, avergonzada. «No he podido comprar otro». Ricardo sacó inmediatamente su propio teléfono del bolsillo. «Tome, llame a su casa». Rosa dudó un momento antes de aceptar el costoso smartphone. Sus dedos, ásperos por años de trabajo con productos químicos de limpieza, contrastaban con la superficie pulida del dispositivo. Marcó el número y esperó. Su rostro se relajó visiblemente cuando alguien respondió al otro lado. «¿Lucía?» «Sí, mi amor, estoy bien». «No te preocupes. Estoy en el hospital, pero no me pasó nada a mí». Hizo una pausa escuchando. «Es un poco complicado de explicar. ¿Cómo está tu abuela? ¿Le diste la insulina a tiempo?» Alejandro y Ricardo intercambiaron una mirada. Estaba claro que incluso en esta situación extraordinaria, las preocupaciones de Rosa seguían siendo las mismas, el cuidado de su familia. «Hay comida en casa», continuó Rosa. «Bien, usa el dinero que dejé en el tarro azul para comprar algo para hoy. Voy a intentar llegar temprano, pero si no puedo, asegúrate de que Miguel haga su tarea». Otra pausa. «Yo también los quiero. Dale un beso a tu abuela y dile a tu hermano que no se duerma tarde». Cuando terminó la llamada,
Devolvió el teléfono a Ricardo con un «gracias», murmurado. Había una mezcla de alivio y preocupación en su rostro. «Debería irme», dijo, poniéndose de pie. «Mis hijos me necesitan y seguramente ya me despidieron del trabajo por ausentarme sin aviso». «Nadie va a despedirla», afirmó Alejandro con rotundidad. «Me encargaré personalmente de eso». Rosa lo miró con una mezcla de gratitud y perplejidad. No estaba acostumbrada a que alguien intercediera por ella. Aún así, debería irme. «Usted está en buenas manos ahora». Alejandro asintió lentamente. «Ricardo, por favor, asegúrate de que la señora Suárez llegue a su casa en uno de nuestros coches». «Por supuesto», respondió el joven. «No es necesario», protestó débilmente Rosa. «Puedo tomar el autobús». «Insisto», dijo Alejandro con ese tono que no admitía réplica. «Y me gustaría...» Dudó un instante, algo inusual en él. «Me gustaría que volviera mañana, si es posible, antes de mi cirugía». La petición sorprendió a todos, incluido el propio Alejandro. ¿Por qué necesitaba tanto la presencia de esta mujer a quien apenas conocía? Rosa pareció tan desconcertada como él, pero asintió. «Vendré temprano», prometió. Cuando Rosa salió de la habitación acompañada por Ricardo, Alejandro se quedó solo con sus pensamientos. El poderoso empresario, acostumbrado a tomar decisiones que afectaban a miles de personas sin parpadear, se encontraba inexplicablemente conmovido por la historia de una simple empleada de limpieza. Pero en el fondo sabía que no había nada simple en Rosa Suárez. Esa mujer, con su dignidad silenciosa y su fuerza inquebrantable, le había mostrado un mundo que él, desde su torre de cristal, había olvidado que existía. Un mundo donde las personas luchaban cada día por sobrevivir, donde los sueños se sacrificaban por necesidad, donde el verdadero valor no se medía en acciones o propiedades, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de todo. Y mientras observaba por la ventana el lujoso coche de la empresa alejarse con Rosa en su interior, Alejandro Montoya, el hombre que todo lo tenía, se dio cuenta de lo mucho que le faltaba. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de la ciudad cuando el elegante sedán negro con el distintivo de Empresas Montoya se detuvo frente a un pequeño edificio de apartamentos en el sector sur. Rosa Suárez observaba por la ventanilla con creciente incomodidad. Jamás había llegado a su casa en un coche como este, y podía imaginar las miradas curiosas de sus vecinos, asomándose discretamente tras las cortinas. «Hemos llegado, señora Suárez», anunció el chofer con tono profesional mientras detenía el vehículo. «Gracias», respondió ella, aún desconcertada por todo lo ocurrido en las últimas 24 horas. Ricardo Montoya, quien había insistido en acompañarla personalmente, observó el edificio con interés. No era el tipo de lugar que frecuentaba, pero tampoco era la zona marginal que quizás había imaginado. Era simplemente un barrio obrero, donde familias trabajadoras intentaban salir adelante con dignidad. «La acompaño hasta su puerta», ofreció el joven. «No es necesario, de verdad», protestó Rosa débilmente, pero Ricardo ya había salido del coche y le abría la puerta. Caminaron juntos hacia el edificio. La pintura descascarada de las paredes exteriores contrastaba con la limpieza evidente del pequeño jardín comunitario. Alguien se preocupaba por mantener vivas las plantas a pesar de las dificultades. Al entrar al edificio, Ricardo notó la ausencia de ascensor. Rosa comenzó a subir las escaleras con la familiaridad de quien ha recorrido el mismo camino miles de veces. «Vivimos en el tercer piso», explicó como disculpándose por la caminata. «Las escaleras son buenas para la salud. Siempre le digo eso a mis hijos». Ricardo sonrió, admirando el optimismo práctico de esta mujer. Al llegar al tercer rellano, se detuvieron frente a una puerta con el número 302, ligeramente descolorido pero pulcro. Antes de que Rosa pudiera sacar sus llaves, la puerta se abrió de golpe y una adolescente de unos 15 años se lanzó a sus brazos. «¡Mamá!», exclamó con una mezcla de alivio y reproche. «Estábamos tan preocupados». Detrás de la joven apareció un niño menor, de unos 12 años, cuyos ojos se abrieron como platos al ver al desconocido elegantemente vestido que acompañaba a su madre. «Estoy bien, Lucía», respondió Rosa, abrazando fuertemente a su hija. «Les expliqué por teléfono que no me pasó nada». «Pero nunca habías pasado la noche fuera», replicó la adolescente, separándose para mirarla mejor.
Y apareces con... Su mirada se desvió hacia Ricardo, claramente confundida. Ricardo Montoya, se presentó él, extendiendo su mano. Tu madre salvó la vida de mi padre ayer. Los ojos de Lucía y Miguel se abrieron aún más, mirando a su madre con asombro. ¿Salvaste a alguien?, preguntó Miguel, acercándose tímidamente. Rosa parecía incómoda con la atención. Entren, les contaré todo, dijo haciendo un gesto hacia el interior del apartamento. Luego se volvió hacia Ricardo. Gracias por traerme, señor Ricardo. Él dudó un momento. ¿Le importaría si entro un momento? Mi padre me pidió que me asegurara de que todo estuviera bien. Rosa no esperaba esta petición, pero asintió lentamente. Por supuesto, aunque no es gran cosa. El apartamento era pequeño pero impecable. Una sala comedor que apenas acomodaba un sofá desgastado pero limpio, una mesa con 4 sillas y un mueble con una televisión modesta. La cocina, separada por un desayunador, brillaba de limpieza. Lo que más llamó la atención de Ricardo fueron las paredes. Estaban decoradas con dibujos enmarcados con materiales simples, pero con evidente cariño. ¿Tú los hiciste?, preguntó a Miguel, señalando los dibujos de automóviles que dominaban una de las paredes. El niño asintió, repentinamente tímido ante el interés de un desconocido en su trabajo. Son muy buenos, comentó Ricardo con sinceridad. Tienes talento. Las mejillas de Miguel se tiñeron de rojo mientras una sonrisa orgullosa se dibujaba en su rostro. Desde una habitación lateral se escuchó una voz débil. «¿Rosa? ¿Eres tú, hija?» «Sí, mamá, ya llegué», respondió Rosa, dirigiéndose rápidamente hacia la habitación. Ricardo la siguió con la mirada, captando un vistazo de una anciana en una cama sencilla. La madre diabética de Rosa, supuso. ¿De verdad salvaste a alguien, mamá?, insistió Lucía, siguiendo a su madre a la habitación. Ricardo permaneció en la sala con Miguel, quien lo observaba con una mezcla de curiosidad y admiración. ¿Ese coche de afuera es suyo?, preguntó finalmente el niño. De la empresa de mi padre, respondió Ricardo con una sonrisa. Me han dicho que te gustan los coches. Me encantan, confesó Miguel, perdiendo algo de su timidez. Quiero diseñarlos cuando sea grande. Ricardo se acercó a la pared para examinar mejor los dibujos. No eran simples garabatos infantiles. Había perspectiva, proporción y detalles técnicos que demostraban un entendimiento intuitivo de la mecánica y el diseño. «Estos son realmente buenos», dijo impresionado. ¿Tienes más? El rostro de Miguel se iluminó. Se acercó a un pequeño escritorio en una esquina de la sala y sacó un cuaderno gastado. «Estos son los nuevos», explicó, mientras lo abría con reverencia. Las páginas estaban llenas de diseños de automóviles, algunos basados en modelos existentes, otros completamente originales. Lo que más sorprendió a Ricardo fue ver que en las últimas páginas había anotaciones técnicas, datos sobre aerodinámica, eficiencia de combustible, seguridad. ¿Dónde aprendiste todo esto?, preguntó. En la biblioteca, respondió Miguel con sencillez. Voy después de la escuela. Tienen revistas de coches y libros de ingeniería. La voz de Rosa interrumpió su conversación. Miguel, ¿por qué no preparas un poco de café para nuestro invitado? El niño asintió y se dirigió a la cocina con entusiasmo. Rosa regresó a la sala, acompañada de Lucía. Mi madre está bien, explicó. Solo un poco cansada. Se preocupa mucho cuando no estoy. Ricardo asintió, comprendiendo mejor por qué Rosa había estado tan angustiada por no haber avisado a su familia. Su hijo tiene un talento extraordinario, comentó, señalando los dibujos. No son simples dibujos de un niño. Hay comprensión técnica ahí. Una sonrisa de orgullo iluminó el rostro cansado de Rosa. Siempre ha sido así, desde pequeño. Desmontaba sus juguetes para ver cómo funcionaban. Su sonrisa se desvaneció un poco. Quisiera poder darle más oportunidades. Lucía, quien había permanecido en silencio, observando al elegante visitante, finalmente habló. «Mamá, ¿nos vas a contar qué pasó? ¿A quién salvaste?» Rosa suspiró y les explicó brevemente los eventos del día anterior. El colapso de Alejandro Montoya, la confusión de los médicos, como ella había reconocido los síntomas por su experiencia con su madre. «Así que este señor es el hijo del hombre al que ayudaste», concluyó Lucía, mirando a Ricardo con una nueva comprensión. Ricardo asintió. «Mi padre es Alejandro Montoya». Los ojos de Lucía se abrieron desmesuradamente. «¿El dueño del edificio Montoya? ¿El que sale en las noticias?» «El mismo»,
confirmó Ricardo. Miguel regresó con una bandeja que sostenía cuidadosamente, 4 tazas de café y un pequeño plato con galletas que parecían caseras. «Es todo lo que teníamos», dijo Rosa, visiblemente avergonzada por la modestia de la ofrenda. Ricardo tomó una taza y una galleta, conmovido por la hospitalidad sincera. «Está perfecto, gracias». Se sentaron alrededor de la pequeña mesa. Ricardo notó que las sillas no hacían juego, como si hubieran sido adquiridas en diferentes momentos según las posibilidades. Sin embargo, había un ambiente de hogar en este pequeño apartamento que a menudo faltaba en las enormes residencias donde había crecido. «¿Y qué va a pasar ahora?», preguntó Lucía mirando a su madre. «¿Te despidieron por no ir al trabajo?». Rosa intercambió una mirada con Ricardo. «El señor Montoya dijo que se encargaría de eso». «Y lo hará», confirmó Ricardo. «Mi padre no es un hombre que olvida un favor, especialmente uno tan grande como salvarle la vida». Mientras hablaban, Ricardo observaba el apartamento con más atención. A pesar de su tamaño reducido y los muebles modestos, todo estaba impecable. En un rincón había una pequeña estantería con libros. La mayoría parecían textos académicos gastados. Junto a esta, en una mesita, notó varios cuadernos y un libro de anatomía abierto. «¿Son suyos?», preguntó, señalando el material de estudio. Rosa asintió, un poco avergonzada. «Sigo estudiando cuando puedo, para no olvidar lo que aprendí. Mamá quiere volver a la universidad algún día», explicó Lucía con orgullo. «Ella es la más inteligente de la familia». «Lucía», la reprendió suavemente Rosa. «Es verdad», insistió la adolescente. «Siempre ayuda a los vecinos cuando están enfermos. Todos vienen a preguntarle antes de ir al médico». Ricardo tomó un sorbo de café, reflexionando sobre lo que veía y escuchaba. Esta familia, con tantas limitaciones materiales, poseía una riqueza de espíritu y determinación que rara vez había presenciado en su mundo de privilegios. «¿Y tú, Lucía? ¿Qué te gustaría hacer?», preguntó. «Quiero ser profesora», respondió sin dudar. «De matemáticas. Es la mejor de su clase», intervino Rosa. «Su maestra dice que tiene un don para explicar a otros estudiantes». La conversación continuó fluyendo naturalmente. Ricardo descubrió que le resultaba sorprendentemente fácil hablar con esta familia. No había pretensiones, no había agendas ocultas, solo una honestidad refrescante que rara vez encontraba en su círculo social. Cuando finalmente anunció que debía marcharse, casi lamentó tener que hacerlo. «Pasaré a buscarla mañana temprano», le dijo a Rosa mientras se despedían en la puerta. «La cirugía de mi padre está programada para las 9:00 am, pero él quiere verla antes». «Estaré lista», prometió ella. Ricardo se detuvo un momento más, como si quisiera decir algo importante. «Gracias por recibirme en su hogar. Ha sido revelador». Mientras bajaba las escaleras, Ricardo Montoya sentía una extraña mezcla de emociones. Toda su vida había estado rodeado de opulencia, de personas que medían su valor por sus posesiones o influencia. Pero en ese pequeño apartamento había presenciado una forma diferente de riqueza, la de una familia unida por el amor y el sacrificio mutuo. A la mañana siguiente, tal como había prometido, Ricardo llegó temprano para recoger a Rosa. Ella lo esperaba en la entrada del edificio, vistiendo lo que claramente era su mejor conjunto, una falda sencilla y una blusa blanca impecablemente planchada. Había cambiado el moño práctico de su uniforme de limpieza por un peinado más cuidado, y aunque no llevaba maquillaje, su rostro reflejaba dignidad. «Buenos días», saludó Ricardo, abriéndole la puerta del coche. «¿Durmió bien?». «Sí, gracias», respondió ella, aunque las leves sombras bajo sus ojos sugerían lo contrario. El trayecto al hospital transcurrió mayormente en silencio. Rosa miraba por la ventanilla, claramente nerviosa. «No debe preocuparse», dijo finalmente Ricardo, intentando tranquilizarla. «Es una cirugía rutinaria, según los médicos». Ella asintió, pero su expresión seguía tensa. «A veces las cosas más simples pueden complicarse», murmuró, más para sí misma que para él. Cuando llegaron al hospital, fueron conducidos directamente a la suite donde Alejandro Montoya esperaba. El magnate estaba sentado en la cama, vestido con una bata quirúrgica, revisando documentos en una tablet. Levantó la vista cuando entraron, y por un breve instante, Ricardo vio algo inusual en la expresión de su padre. Alivio genuino. «Señora Suárez»,
saludó Alejandro, dejando la tablet a un lado. Gracias por venir. ¿Cómo se encuentra?, preguntó ella, acercándose a la cama con esa mezcla de respeto y autoridad natural que había mostrado desde el principio. Listo para que me corten y me saquen ese maldito tumor, respondió él con su característica brusquedad. Rosa sonrió levemente, acostumbrada ya al tono directo del empresario. La cirugía irá bien, dijo con convicción, y después necesitará descansar, aunque sospecho que no es algo que haga a menudo. Alejandro soltó una breve risa. Ricardo, ¿podrías dejarnos solos un momento? Hay algo que quiero discutir con la señora Suárez. El joven asintió y salió de la habitación, lanzando una mirada curiosa a su padre antes de cerrar la puerta tras él. Alejandro indicó a Rosa que se sentara en la silla junto a su cama. Ricardo me contó sobre su visita a su casa, comenzó. Me habló de sus hijos. Rosa asintió, sin saber exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación. Lucía y Miguel son buenos chicos, dijo simplemente. También me contó sobre su situación, continuó Alejandro. Sus estudios interrumpidos, los sueños de sus hijos, su madre enferma. Un ligero rubor tiñó las mejillas de Rosa. No estaba acostumbrada a que sus circunstancias fueran tema de conversación, mucho menos con alguien como Alejandro Montoya. Nos las arreglamos, respondió con dignidad. No somos los únicos con dificultades. Alejandro la observó por un momento, con una intensidad que resultaba casi incómoda. Ayer estuve pensando mucho, dijo finalmente, sobre lo que usted hizo por mí y sobre lo que el dinero no puede comprar. Rosa permaneció en silencio, esperando. 7 médicos con títulos de universidades prestigiosas no vieron lo que usted vio en segundos, continuó Alejandro. Y cuando pienso en los millones que he gastado en asesoramiento, en expertos, en gente que solo dice lo que quiero oír, se detuvo, como si las palabras fueran difíciles de encontrar, algo extremadamente inusual en él. Me pregunto cuántas personas como usted hay ahí fuera, con talento e inteligencia desperdiciados porque no tuvieron las oportunidades adecuadas. El magnate se inclinó ligeramente hacia adelante. Quiero ofrecerle algo, señora Suárez. No lo considere caridad, porque no lo es. Es una inversión. ¿Una inversión?, repitió ella confundida. En talento, aclaró él. Quiero financiar el resto de sus estudios de enfermería. Una beca completa, más un estipendio para gastos. También quiero crear un fondo educativo para sus hijos, para que Lucía pueda estudiar para ser maestra y Miguel pueda desarrollar su talento para el diseño de automóviles. Rosa se quedó sin aliento. Sus manos se aferraron al borde de su silla, como buscando un ancla en medio de una tormenta inesperada. ¿Por qué haría algo así?, logró preguntar finalmente. Alejandro Montoya, el hombre que había construido un imperio basado en decisiones frías y calculadas, la miró con una expresión que nunca había mostrado en una sala de juntas. «Porque usted me dio el aire para volver a respirar», dijo con sencillez. «Y yo quiero devolverle sus sueños». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Rosa. No era una mujer dada a mostrar emociones fácilmente, pero este momento excedía su capacidad para mantener la compostura. «No sé qué decir», murmuró. «Diga que sí», respondió él. «Y prométame que cuando sea enfermera, recordará siempre escuchar a la persona que limpia los pasillos. A veces, el conocimiento más valioso viene de las fuentes menos esperadas». La puerta se abrió suavemente y un equipo médico entró para preparar a Alejandro para la cirugía. Era hora. Rosa se puso de pie, secándose discretamente la lágrima rebelde. «Estaré esperando cuando salga», prometió. Y mientras veía cómo se llevaban a Alejandro Montoya al quirófano, Rosa Suárez se permitió, por primera vez en muchos años, creer que quizás los sueños no eran solo promesas rotas, sino semillas que podían volver a florecer en el terreno más inesperado. La semilla de un nuevo comienzo, plantada en el momento en que 7 médicos fallaron y una mujer de la limpieza hizo lo increíble. El amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados cuando Rosa Suárez se detuvo frente al espejo del pequeño baño de su apartamento. Sus dedos temblorosos acariciaron el borde del uniforme blanco que vestía, no el gris de la limpieza que había usado durante años, sino el inmaculado blanco que identificaba a los estudiantes de enfermería de la Universidad San Gabriel. 6 meses habían pasado desde aquella mañana en el hospital, cuando Alejandro Montoya, minutos antes de entrar al quirófano,
Le había ofrecido la oportunidad de retomar sus sueños interrumpidos. 6 meses de cambios que aún le parecían irreales cuando se permitía reflexionar sobre ellos. «Te ves hermosa, mamá», dijo Lucía, apareciendo en la puerta del baño con una taza de café humeante en las manos. «Como siempre soñaste». Rosa tomó la taza, agradecida por el gesto y por las palabras. Su hija, que siempre había sido madura para su edad, parecía haber florecido aún más durante estos meses. Ya no era la adolescente que cargaba con preocupaciones demasiado grandes para sus años. Ahora podía concentrarse en ser simplemente una estudiante brillante, con un futuro promisorio por delante. «Estoy nerviosa», confesó Rosa, dando un pequeño sorbo al café. «Hoy tenemos práctica en el área de cardiología». «Lo harás genial», respondió Lucía con la convicción absoluta que solo los hijos pueden tener en sus padres. «Siempre lo haces». El sonido de pasos apresurados les anunció la llegada de Miguel, quien apareció junto a su hermana, ya vestido con el uniforme de su nueva escuela. Un colegio especializado en artes y tecnología donde su talento para el diseño estaba siendo nutrido como nunca antes. «¿Ya estás lista, mamá?», preguntó el niño. Sus ojos brillantes reflejaban una energía que antes solía contener. Don Ricardo dijo que pasaría temprano hoy. Rosa sonrió ante la familiaridad con que su hijo se refería al heredero de los Montoya. Durante estos meses, Ricardo se había convertido en una presencia constante en sus vidas, especialmente para Miguel, con quien había desarrollado una relación casi fraternal. «Casi lista», respondió, dando un último vistazo a su reflejo. La mujer que le devolvía la mirada desde el espejo era y no era la misma Rosa Suárez, que había limpiado oficinas durante años. Su postura era más erguida, su mirada más segura, como si una luz interior que siempre había estado ahí ahora pudiera brillar sin obstáculos. En la pequeña sala del apartamento, la madre de Rosa esperaba en su silla habitual junto a la ventana. A sus 70 años, doña Mercedes seguía luchando con su diabetes, pero la calidad de su vida había mejorado notablemente. Ahora tenía acceso a mejor atención médica, medicamentos de última generación y una enfermera que venía 3 veces por semana para ayudar con sus cuidados. «Mi hija la enfermera», dijo la anciana con orgullo cuando Rosa entró a la sala. «Siempre supe que volverías a estudiar». Rosa se inclinó para besar la frente arrugada de su madre. «Gracias por creer en mí, incluso cuando yo había dejado de hacerlo». Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Ricardo. Miguel corrió a abrir, recibiendo al joven empresario con el entusiasmo habitual. «Buenos días a todos», saludó Ricardo, entrando con esa naturalidad que ahora caracterizaba sus visitas. ¿Listos para el gran día? No se refería solo a las clases habituales. Hoy, además, era la ceremonia de la primera evaluación parcial en la Universidad de Rosa, donde recibiría reconocimiento por tener las calificaciones más altas de su grupo, a pesar de ser una de las estudiantes de mayor edad. «Casi listos», respondió Rosa, terminando rápidamente su café. Ricardo se acercó a saludar a doña Mercedes, quien le sonrió con afecto. El joven heredero se había ganado el cariño de la anciana con sus visitas regulares y su preocupación genuina por su salud. «Don Alejandro vendrá a la ceremonia», informó Ricardo, causando un pequeño sobresalto en Rosa. Insistió en que quería estar presente. «No era necesario que se molestara», murmuró Rosa, aunque una parte de ella se sentía profundamente conmovida por el gesto. La relación entre Rosa y Alejandro Montoya había evolucionado de manera peculiar durante estos meses. No era amistad en el sentido convencional, ni era la típica relación entre benefactor y protegida. Era algo más complejo, un vínculo forjado en el momento en que ella había actuado sin titubear para salvarle la vida y reforzado por el respeto mutuo que había crecido entre ambos. El trayecto hacia la universidad en el coche de Ricardo se llenó de la charla animada de Miguel, quien no paraba de hablar sobre su último proyecto, un diseño de automóvil eléctrico que había impresionado a sus profesores. «El director dice que podría presentarlo en la Feria de Ciencias Nacional», explicó con entusiasmo desbordante. «¿Crees que papá vendrá a verlo?» Un breve silencio incómodo siguió a la pregunta. El padre de los niños había reaparecido inesperadamente hace un mes, cuando las noticias del cambio en la fortuna de su exfamilia habían llegado hasta él. Rosa había manejado la situación con la dignidad que la caracterizaba, permitiendo que viera a los niños, pero dejando claro que su abandono había terminado cualquier relación entre ellos.
No lo sé, cariño, respondió con honestidad, pero nosotros estaremos allí, y don Alejandro también quiere venir. La mención del magnate iluminó nuevamente el rostro de Miguel. Genial, le mostraré las modificaciones que hice según sus sugerencias. Alejandro, para sorpresa de todos, había desarrollado un interés particular en el talento de Miguel. Quizás veía en el niño la pasión pura que los adultos a menudo perdían en el camino, o quizás era simplemente su forma de honrar la conexión especial que había surgido con esta familia que el destino había puesto en su camino. Al llegar a la universidad, Ricardo dejó primero a los niños en sus respectivas escuelas, antes de conducir a Rosa al imponente campus donde ahora estudiaba. El contraste entre este lugar y la escuela técnica donde había comenzado sus estudios años atrás no podía ser mayor. Aquí todo respiraba excelencia, oportunidades, futuro. Te recogeré a las 4 para la ceremonia, le recordó Ricardo mientras Rosa descendía del vehículo. Papá vendrá directamente del aeropuerto. Rosa asintió, aún asimilando la idea de que Alejandro Montoya hubiera ajustado su agenda de viajes internacionales para estar presente en lo que para cualquier otra persona sería un evento menor. Gracias, Ricardo, por todo. El joven le sonrió con afecto. No hay nada que agradecer. Somos nosotros los que estamos en deuda contigo. Mientras caminaba hacia el edificio de Ciencias de la Salud, Rosa sentía las miradas curiosas de algunos estudiantes. A sus 46 años, era significativamente mayor que la mayoría de sus compañeros, y los rumores sobre su historia y su conexión con la familia Montoya habían circulado ampliamente. Algunos la miraban con admiración, otros con envidia mal disimulada, pero a Rosa no le importaba. Había trabajado demasiado duro para llegar hasta aquí, como para permitir que las opiniones ajenas la afectaran. La mañana transcurrió entre clases teóricas y prácticas en el laboratorio. Rosa se sumergía en cada lección con una intensidad que impresionaba a sus profesores. No era solo su inteligencia natural, sino la perspectiva única que aportaba. Años cuidando a su madre diabética le habían dado un conocimiento práctico que complementaba perfectamente la teoría académica. A media tarde, mientras se preparaba para la ceremonia en uno de los baños de la universidad, Rosa se permitió un momento de reflexión frente al espejo. Se había recogido el cabello en un moño elegante y había aplicado un ligero maquillaje, algo poco habitual en ella. El uniforme blanco, planchado a la perfección, le otorgaba una presencia que nunca había sentido con su uniforme gris de limpieza. «Estás viviendo un sueño», se dijo en voz baja, casi como si necesitara convencerse de que todo esto era real. El auditorio principal de la universidad estaba lleno cuando Rosa llegó. En las primeras filas distinguió a sus hijos, a su madre en silla de ruedas, a Ricardo y, sorprendentemente, a Alejandro Montoya, cuyo traje impecable y presencia imponente contrastaban con la informalidad académica del entorno. La ceremonia comenzó con el discurso del decano, seguido por la entrega de reconocimientos a los estudiantes destacados. Cuando llamaron el nombre de Rosa Suárez, un aplauso particularmente entusiasta brotó de las primeras filas. «La estudiante Rosa Suárez», anunció el decano, «ha obtenido las calificaciones más altas de su grupo en este primer período, demostrando una dedicación excepcional y un talento innato para la enfermería. Es un honor entregarle este reconocimiento que incluye una mención especial del Consejo Académico». Rosa subió al estrado con pasos firmes pero el corazón desbocado. Mientras recibía el certificado enmarcado, su mirada se cruzó con la de Alejandro Montoya, quien aplaudía con una expresión de orgullo que jamás habría imaginado ver en el rostro del implacable empresario. Al bajar del estrado, fue recibida por los abrazos emocionados de sus hijos. Lucía, siempre la más expresiva, tenía lágrimas en los ojos. «Estamos tan orgullosos de ti, mamá», exclamó la adolescente. Miguel, más reservado pero igualmente emocionado, le mostró un dibujo que había hecho especialmente para la ocasión. Un retrato de ella con su uniforme de enfermera, realizado con un detalle sorprendente para un niño de su edad. «Es hermoso, mi amor», dijo Rosa, conmovida hasta las lágrimas. Doña Mercedes, desde su silla de ruedas, extendió una mano temblorosa hacia su hija. «Tu padre estaría tan orgulloso», susurró la anciana, mencionando al hombre que habían perdido hace tanto tiempo. Ricardo se acercó para felicitarla, seguido por Alejandro,
quien mantenía esa distancia respetuosa que siempre caracterizaba sus interacciones. «Felicidades, Rosa», dijo el magnate, usando su nombre de pila por primera vez. «No me sorprende en absoluto». «Gracias por venir», respondió ella. «Sé lo ocupado que está siempre. Hay prioridades en la vida», replicó él con una seriedad que sorprendió a los presentes. Y estar aquí hoy era una de ellas. Después de la ceremonia, Alejandro los invitó a todos a cenar en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Para Rosa, que solo había visto lugares así desde fuera mientras limpiaba ventanas de edificios adyacentes, la experiencia era surreal. Sus hijos, aunque inicialmente intimidados por el ambiente lujoso, pronto se relajaron gracias a la naturalidad con que Ricardo los trataba. Durante la cena, mientras los niños estaban distraídos con el postre y doña Mercedes conversaba con Ricardo, Alejandro se inclinó ligeramente hacia Rosa. «¿Es lo que esperaba?», preguntó en voz baja. «¿Volver a estudiar después de tanto tiempo?». Rosa consideró la pregunta seriamente antes de responder. «Es más difícil de lo que recordaba», admitió, «pero también más gratificante. Cada día siento que estoy donde debo estar». Alejandro asintió, comprendiendo perfectamente el sentimiento. «A veces el destino tiene formas extrañas de ponernos en el camino correcto», comentó, rozando inconscientemente el lugar de su abdomen donde había sido operado 6 meses atrás. «En mi caso, necesité colapsar frente a una sala llena de directivos para encontrar la claridad». Rosa sonrió ante la ironía. «¿Y cómo va su salud?», preguntó, siempre atenta a los detalles médicos. «¿Sigue las recomendaciones postoperatorias?». «Al pie de la letra», respondió él con una sonrisa ladeada. «He aprendido a respetar a quienes saben más que yo sobre ciertos temas». Era un cambio notable en un hombre que antes había sido conocido por su arrogancia implacable. La experiencia cercana a la muerte y el encuentro con Rosa y su familia habían provocado una transformación que sorprendía a quienes lo conocían desde hace años. Al final de la velada, mientras esperaban que el chofer acercara el vehículo, Alejandro se dirigió nuevamente a Rosa. «Tengo una proposición que hacerle», dijo con ese tono de negocios que nunca abandonaba del todo. «El Hospital Montoya está desarrollando un nuevo programa de atención para comunidades desfavorecidas. Necesitaremos enfermeras con conocimiento no solo académico, sino práctico. Personas que entiendan realmente las necesidades de esas comunidades». Rosa lo miró con interés, intuyendo hacia dónde se dirigía. «Cuando termine sus estudios, me gustaría que considerara unirse al programa», continuó Alejandro. «Sería un puesto con responsabilidades importantes, pero creo que nadie podría hacerlo mejor que usted». La propuesta dejó a Rosa momentáneamente sin palabras. No era solo un trabajo lo que le estaba ofreciendo, sino la oportunidad de hacer una diferencia significativa, de ayudar a personas como ella había sido, de cerrar un círculo perfecto en su vida. «Sería un honor», respondió finalmente, con la voz ligeramente quebrada por la emoción. «Gracias por confiar en mí». «No es confianza ciega», replicó Alejandro con sinceridad. «Es reconocimiento de su valor y capacidad. Lo demostró el día que nos conocimos, y lo sigue demostrando cada día». Esa noche, al regresar a su apartamento, Rosa contempló los cambios que habían ocurrido en su hogar durante estos meses. Los muebles seguían siendo los mismos, pero había detalles nuevos. Libros actualizados, una computadora para los estudios de Lucía, materiales de dibujo profesionales para Miguel, dispositivos médicos modernos para su madre. No habían querido mudarse a un lugar más lujoso, a pesar de que ahora podían permitírselo. Este pequeño apartamento era su hogar, el lugar donde habían superado juntos los momentos más difíciles, y preferían mejorarlo gradualmente que abandonarlo por completo. Mientras sus hijos se preparaban para dormir, Rosa se sentó junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad que se extendían bajo el cielo nocturno. Recordó aquella tarde fatídica en el piso 47, cuando había tenido el coraje de alzar la voz y actuar mientras todos los expertos dudaban. Nunca habría imaginado que ese momento de valentía transformaría completamente su vida. Lucía se acercó silenciosamente y se sentó junto a ella. «¿En qué piensas, mamá?», preguntó apoyando su cabeza en el hombro de Rosa. «En lo extraña que es la vida», respondió con una sonrisa serena. «En cómo a veces el momento más inesperado puede cambiarlo todo. Estoy orgullosa de ti»,
dijo Lucía con la solemnidad propia de los adolescentes cuando expresan sentimientos profundos. Siempre fuiste mi heroína, pero ahora todos pueden verlo. Rosa abrazó a su hija, conmovida por sus palabras. En el fondo, entendía que el verdadero milagro no había sido salvar la vida de Alejandro Montoya, sino tener el coraje de salvar la suya propia, de rescatar sus sueños cuando parecían irremediablemente perdidos. A la mañana siguiente, cuando Rosa se colocó nuevamente su uniforme blanco frente al espejo, lo hizo con la certeza de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Sus manos, que durante años habían limpiado oficinas, ahora se preparaban para sanar, para consolar, para marcar una diferencia real en la vida de otros. Y mientras salía de su apartamento hacia un nuevo día de aprendizaje, entendió la verdad más profunda de su historia. Lo verdaderamente increíble no había sido tener el coraje de actuar en aquel momento crítico, sino creer que su vida podía comenzar de nuevo, que nunca es tarde para reclamar los sueños que el destino parece habernos arrebatado. Porque al final, como había descubierto Rosa Suárez, los milagros más grandes no ocurren cuando salvamos la vida de otros, sino cuando nos atrevemos a resucitar la nuestra propia.